Silencio, por favor, un instante para que la reflexión nos embargue. Ajá, sí. Hoy nos sumergimos en un texto, un pasaje del Evangelio según San Mateo, Ajá. capítulo 27, en su traducción Reina Valera de 1960, Oh, wow. que nos estremece hasta lo más profundo del alma. Con recogimiento nos acercamos a las horas que precedieron el sacrificio en la cruz. Sí, Los eventos que se desarrollaron bajo la mirada del procurador romano Poncio Pilato. así es. La trascendencia de estas palabras exige de nosotros la mayor de las atenciones. En esta inmersión profunda, nuestro propósito es desentrañar con el máximo respeto los momentos cruciales de este relato fundacional. Ya. Queremos que usted, que nos brinda su oído en este momento, pueda alcanzar una comprensión aún más honda de su significado eterno. Correcto. Nuestras fuentes en esta ocasión se centran exclusivamente en la riqueza de este pasaje bíblico. Ahora, adentrándonos en los detalles, la mañana irrumpe con una confabulación sombría, ¿no le parece? Efectivamente. Mateo nos narra cómo, al despuntar el día, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en consejo. Ya. Su objetivo era, inequívoco, formalizar la decisión de entregar a Jesús a la muerte. ¿Ya? Un acto premeditado, cargado de una frialdad escalofriante. Y la resolución no quedó en palabras. El texto nos describe cómo tras atarlo lo condujeron y entregaron directamente a Poncio Pilato, el gobernador romano. Correcto. Una acción concreta, física, que sellaba a ojos humanos un destino inexorable. Es aquí donde la traición de Judas adquiere una dimensión aún más dolorosa. Lo que acontece a continuación nos presenta un cuadro de tormento interior desgarrador. ¿Ya? Al constatar que Jesús había sido condenado por el concilio que él mismo había ayudado a manipular, Judas se vio asaltado por un remordimiento atroz. Sí. Intentó en vano deshacer su terrible acto. Imaginen por un instante la escena. Judas carcomido por la culpa, devolviendo las 30 monedas de plata a aquellos mismos que lo habían instigado. He pecado entregando sangre inocente, declara. Una confesión tardía. Sí, pero que brota de un alma en profunda agonía. ¿Qué habrá sentido en ese momento? La respuesta de los principales sacerdotes y los ancianos resulta escalofriante por su absoluta falta de compasión. ¿Ya? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tu fe, Gro. Una negación rotunda de toda responsabilidad. Ya. Un abandono cruel de quien les había servido para alcanzar sus oscuros propósitos. Ante esta indiferencia tan brutal, Judas arroja las monedas en el templo. Un acto final de desesperación, antes de buscar un escape definitivo a su tormento. Ya. El texto nos dice con una sobriedad que eriza la piel que salió y se ahorcó. Sí. Un final trágico para un alma atormentada por sus propias decisiones. Pero la historia de esas 30 piezas de plata no concluye con la muerte de Judas. Ya. Los principales sacerdotes se enfrentan entonces a un dilema de índole, tanto legal como moral. Reconocen que ese dinero representa precio de sangre y por consiguiente no les es lícito depositarlo en el tesoro destinado a las ofrendas sagradas. Ya. ¿Qué nos dice esto sobre su conciencia selectiva? Y es en este punto donde surge una decisión pragmática, aunque teñida de una ironía profundamente trágica. Sí. Tras deliberar, utilizan ese dinero manchado para adquirir el campo del alfarero destinándolo a la sepultura de extranjeros. Ya. Un lugar para los marginados, adquirido con el precio de la traición. ¿No encuentra usted una amarga paradoja en este destino? Y es precisamente este acto el que confiere su nombre a ese lugar, Ya. Campo de Sangre, un recordatorio imborrable de los eventos nefastos que allí tuvieron su epicentro. Ajá. Mateo establece incluso una conexión directa con una profecía que se atribuye a Jeremías, aunque una referencia similar también se encuentra en el libro de Zacarías. Ya. Las 30 piezas de plata y la compra de aquel campo. Ya. Lo que resulta fascinante aquí es la manera en que los acontecimientos se entrelazan con las escrituras. Sí, dotándolos de una resonancia aún mayor. Ahora la tensión se eleva aún más al dirigir nuestra atención a la confrontación central, Jesús ante Pilato. La atmósfera debe haber estado cargada de una electricidad palpable. Sí. El poder del Imperio Romano, encarnado en la figura del gobernador frente a este hombre acusado de subversión. Así es. Su primera interrogante es directa y de una importancia capital. ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús es de una concisión elocuente, Ya. pero a la vez profundamente enigmática. Ya. Tú lo dices. Una afirmación que se abre a múltiples interpretaciones, dejando en manos de Pilato la carga de discernir su significado. Ya.
¿Qué habrá pensado Pilato al escuchar estas palabras? Sin embargo, a pesar de la trascendencia de esta pregunta inicial, cuando los principales sacerdotes y los ancianos comienzan a verter sus acusaciones contra Jesús, él opta por un silencio absoluto. Ajá. No ofrece defensa alguna. Sí. ¿Qué cree usted que motivó este silencio en un momento tan crucial? Este silencio resulta sin duda notable y desconcertante para Pilato. Ya. El propio gobernador manifiesta su asombro ante la falta de réplica de Jesús frente a las numerosas imputaciones que se lanzan en su contra. Sí. Este silencio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la defensa de Jesús, una defensa que trasciende las palabras. Pilato, buscando quizás una vía de escape a este tenso enfrentamiento, recurre a una costumbre arraigada en la celebración de la fiesta: liberar a un prisionero elegido por el pueblo. Ajá. Les presenta una disyuntiva sorprendente. Ya. Barabás, un reo famoso por sus delitos, Sí, y Jesús, a quien denominan el Cristo. correcto. ¿Qué habrá pensado la multitud ante esta insólita elección? Mateo nos revela un detalle de crucial importancia. Yeah. Pilato era plenamente consciente de que Jesús había sido entregado por envidia. Yeah. Este conocimiento añade una nueva capa de complejidad a sus acciones posteriores. Él intuye las oscuras motivaciones que se esconden tras las acusaciones de los líderes religiosos. Y como si la situación no estuviera ya al límite, un nuevo elemento irrumpe en la escena: la intervención de la esposa de Pilato. Ella le envía un mensaje urgente, Ajá. implorándole que no se involucre en el juicio de justo, perturbada por un sueño premonitorio que ha tenido. Claro. ¿Cómo habrá afectado este mensaje a la decisión final de Pilato? Esta intervención femenina introduce un componente sobrenatural, una advertencia divina en medio de la trama terrenal. ¿Ya? Sin embargo, la influencia persuasiva de los principales sacerdotes y los ancianos demuestra ser aún más poderosa en la voluntad de la multitud. Ellos, con astucia y una manipulación artera, logran persuadir a la multitud para que demanden la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Imagine la escena: Pilato interrogando una y otra vez, brindando la oportunidad de elegir la clemencia, pero encontrándose con una voluntad popular cada vez más hostil y sedienta de sangre. La pregunta de Pilato es directa. Ajá. ¿A cuál de vos dos queréis que suelte? Y la respuesta unánime que emerge de la multitud es escalofriante en su contundencia: a Barrabás. Luego, ante la inevitable pregunta de qué hacer con Jesús, el clamor se unifica en una demanda brutal e irrevocable: sea crucificado. ¿Ya? ¿Qué habrá sentido Jesús al escuchar este grito colectivo? Pilato insiste buscando quizás una justificación para su eventual decisión, Sí. o intentando apaciguar la creciente furia, preguntando qué crimen ha cometido Jesús. Pero la multitud, lejos de ofrecer razones o argumentos, intensifica sus gritos, exigiendo con una vehemencia aún mayor la crucifixión. Ya. En este instante, Pilato se enfrenta a un punto de inflexión ineludible. Viendo que todos sus esfuerzos por calmar la situación resultaban vanos y que por el contrario se estaba generando un tumulto cada vez mayor, Pilato recurre a un acto simbólico de profundo significado dramático. Se lava las manos ante el pueblo. ¿Ya? ¿Qué lectura podemos darle hoy a este gesto? Con este gesto declara su inocencia con respecto a la sangre de Jesús, pronunciando las palabras que han resonado a través de los siglos. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Haya vosotros. Una declaración que, si bien no lo exime de su responsabilidad moral y política, marca un intento desesperado por desvincularse del juicio que está a punto de consumarse. La respuesta del pueblo es terrible en sus implicaciones. Una frase que ha quedado grabada en la historia con un peso trágico incalculable: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué profundas consecuencias históricas y teológicas encierra esta escalofriante declaración? Tras esta dramática escena, Pilato cede ante la presión de la multitud. Libera a Barrabás, el prisionero convicto, Sí. y entrega a Jesús después de haberlo azotado brutalmente para que sea crucificado. La maquinaria de la crucifixión se pone en marcha, sellando un destino de dolor y sacrificio. Los soldados del gobernador toman entonces a Jesús y lo conducen al pretorio. Allí toda la compañía se reúne en torno a él para someterlo a una humillación cruel y despiadada, un preludio doloroso a la agonía que le esperaba. Lo despojan de sus vestiduras y le colocan un manto de color escarlata, una burla sangrienta a su proclamado título real. Tejen una corona de espinas afiladas y la colocan sobre su cabeza, una parodia dolorosa de una corona de gloria. En su mano derecha le entregan una caña frágil simulando un cetro de poder. ¿Puede usted imaginar el dolor físico y la humillación infligida?
Las burlas se intensifican con gestos y palabras cargadas de sarcasmo. Se arrodillan ante él mofándose, salve rey de los judíos. Le escupen en el rostro y lo golpean en la cabeza con la misma caña que momentos antes le habían ofrecido como símbolo de realeza. Una afrenta tras otra, diseñada para quebrantar su espíritu. Después de esta tortura física y psicológica, le retiran el manto de burla, lo visten nuevamente con sus propias ropas y lo conducen por el camino hacia el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Sí. El sufrimiento continúa marcando cada uno de sus pasos. En su camino hacia el Calvario se cruzan con un hombre originario de Cirene llamado Simón, a quien obligan a cargar la pesada cruz de Jesús. Una imposición que lo introduce de manera involuntaria en esta historia de sacrificio y redención. ¿Qué habrá sentido este hombre al verse forzado a llevar la cruz de otro? Al llegar al Gólgota, cuyo nombre evoca un lugar de la calavera, le ofrecen a beber vinagre mezclado con hiel. Jesús lo prueba, pero se niega a beberlo. Quizás un acto de rechazo a cualquier intento de mitigar momentáneamente el dolor inminente que debía enfrentar. Acto seguido lo crucifican. Y mientras su cuerpo pende en la cruz, los soldados se reparten sus vestiduras echando suertes. Mateo señala que con este acto se cumple una antigua profecía. Subrayando la providencia divina incluso en medio de la crueldad humana. Allí permanecen sentados vigilándolo sin descanso. Y sobre su cabeza colocan una inscripción que proclama la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Un título que, colocado por sus verdugos, adquiere una ironía punzante y trascendente. Junto a él son crucificados dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La crucifixión se convierte así en un espectáculo público de sufrimiento extremo y humillación sin límites. Los transeúntes no se contienen en sus insultos despiadados. Mueven la cabeza en señal de burla y lo desafían, cuestionando su supuesto poder divino. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué habrá sentido Jesús ante estas burlas en su momento de mayor sufrimiento? Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos se unen a este coro de escarnio. Cuestionan sarcásticamente su capacidad para salvarse a sí mismo si había logrado salvar a otros. Le exigen que descienda de la cruz para que ellos por fin puedan creer. Una fe condicionada a un milagro espectacular. Incluso los ladrones que comparten su cruel destino se suman a las injurias. El dolor físico se agrava aún más por la afrenta verbal de quienes lo rodean en sus últimos momentos. La soledad en la cruz debió ser abrumadora. Pero en medio de esta oscuridad palpable, tanto física como espiritual, acontece un evento extraordinario. Desde la hora sexta hasta la hora novena, una oscuridad sobrenatural se cierne sobre toda la tierra. Un silencio ominoso precede a lo que está por venir. Y cerca de la hora novena, Jesús lanza un grito poderoso, una exclamación en arameo que Mateo nos traduce con una profundidad conmovedora. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Correcto. Un grito de angustia profunda que nos revela la dimensión humana de su sufrimiento. Algunos de los presentes malinterpretan sus palabras creyendo que está llamando al profeta Elías. En medio de la confusión y la angustia, uno de ellos corre a ofrecerle vinagre en una esponja empapada colocada en el extremo de una caña. Un gesto ambiguo de compasión o de cruel prolongación de la agonía. Los demás le dicen que espere para ver si Elías acude en su auxilio. Pero Jesús, clamando nuevamente con una voz potente, entrega su espíritu. Un instante trascendental. Así es. El último aliento de un hombre que marcó la historia. Inmediatamente después de su muerte, se desatan una serie de eventos sísmicos y sobrenaturales que atestiguan la magnitud de lo ocurrido. El velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo. La tierra tiembla violentamente, las rocas se parten, los sepulcros se abren. Y muchos santos resucitan apareciendo en la ciudad santa después de la resurrección de Jesús. ¿Qué interpretación podemos dar a estos prodigios? El centurión y los soldados que estaban allí custodiando a Jesús al presenciar el terremoto y los demás prodigios son invadidos por un temor reverente y proclaman con convicción. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Un reconocimiento poderoso que emerge en medio de la muerte y la destrucción. Muchas mujeres que habían seguido y servido a Jesús desde la región de Galilea observaban todo desde la distancia con el corazón destrozado por el dolor. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Testigos silenciosas de este drama
cósmico. Al caer la tarde llega José de Arimatea, un hombre de posición económica elevada y también discípulo de Jesús. Se presenta ante Pilato y solicita el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna. ¿Sí? Pilato accede a su petición. Un acto de valentía y devoción en medio del temor generalizado. José toma el cuerpo inerte, lo envuelve con delicadeza en una sábana de lino limpia y lo deposita en su propio sepulcro nuevo que había sido excavado en la roca. Luego hace rodar una gran piedra para sellar la entrada, marcando el final terrenal de Jesús. María Magdalena y la otra María permanecen allí sentadas frente al sepulcro. Un gesto de profundo duelo y vigilia amorosa ante la tumba de su maestro. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos se presentan nuevamente ante Pilato. Rememoran las palabras de Jesús acerca de su resurrección al tercer día. Temor y escepticismo se entrelazan en sus motivaciones. Temiendo que sus discípulos sustraigan el cuerpo y engañen al pueblo con la noticia de su resurrección, solicitan a Pilato una guardia para asegurar el sepulcro hasta el tercer día. La incredulidad y el miedo los impulsan a tomar medidas extremas. Pilato les concede la guardia respondiendo con una ironía quizás involuntaria. Ahí tenéis una guardia. Id a asegurarlo como sabéis. Ellos entonces toman precauciones adicionales sellando la piedra del sepulcro y apostando una guardia vigilante. El temor a lo que podría suceder después de la muerte de Jesús era palpable. Hemos recorrido juntos, con la reverencia que merece, los momentos finales de Jesús antes de su crucifixión, tal como nos los presenta el Evangelio de Mateo. Un relato que nos confronta con el dolor, la traición, la injusticia, pero que también nos habla de un amor incondicional y un sacrificio trascendente. La carga emocional de este pasaje es innegable. Las decisiones tomadas, las palabras pronunciadas y el elocuente silencio de Jesús ante sus acusadores. Nos plantean interrogantes que han resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Esperamos que esta inmersión profunda haya logrado iluminar para usted los aspectos fundamentales de este instante crucial en la historia de la fe. Un momento que continúa desafiando nuestra comprensión y tocando las fibras más sensibles de nuestro ser. Considerando la inmensidad de estos acontecimientos y las múltiples interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos, ¿qué pregunta fundamental emerge en su espíritu al reflexionar sobre la entrega de Jesús y el peso de la cruz que cargó por la humanidad?